los franciscanos tienen la sensación de que su vida personal debía ser todavía más pobre que lo que se veía desde fuera. Entonces, estas celdas en un inicio son muy pequeñas, tienen una dimensión de 2,34 por 2,34 y nacen de una manera muy sencilla, porque los camastros en las habitaciones comunes estaban alineados a un lado y al otro de los muros límite, con un pasillo central. Lo que hacen es mantienen el pasillo de 1,5 metros según esas pautas constructivas del capítulo franciscano, y lo que hacen es, a un lado y al otro, en un principio levantan unos tabiques muy bajos de 50 centímetros que luego van acabando independizándose unos de otros. Por otro lado, los novicios y los mozos seguían durmiendo en habitaciones comunitarias en la planta superior. Si analizamos un poco lo que he dicho hasta ahora, vemos claramente un orden importante en el organigrama de los espacios vivideros del convento. Todos los espacios más íntimos se encuentran en la planta superior y los que son de vida pública de los monjes en la planta inferior. Por otro lado, vamos a analizar un tema interesantísimo en este convento. El espacio se divide hay tres tipos de espacios. El espacio público, que solamente es la iglesia y bueno, ahora mismo las capillas de la Orden Tercera de la Veracruz. El espacio semipúblico, que es el atrio en planta baja y el claustro, y el espacio privado, solamente para el uso de los monjes, que son el resto del convento. Las salas capitulares, en muchos casos, tenían acceso los nobles. Aquí vemos la quinta fase en el siglo XV del convento con las cubiertas y seguimos viendo las formas, vemos la armonía de las alturas. Es una altura que está controlada, es una construcción muy sencilla con una cubierta a 2 aguas de madera. El siglo XVI es un siglo donde ya va creciendo Betanzos, aparecen más conventos, Santo Domingo, la iglesia de Santa María del Camino, y hay una ampliación nueva. Aparece una ampliación y además las ordenanzas municipales se van perfeccionando. Hay un perfeccionamiento. Es una época donde se da muchísima importancia a la fortificación. Es la época de los ingenieros que se dedican a rehacer las fortalezas españolas. Y hay una ordenanza donde se permite construir dentro y fuera de la muralla. O sea, en Betanzos se permite construir. Tiburcio Spanocchi, que visita Betanzos en este siglo, hace un informe que se encuentra en el archivo de Simancas, donde habla de cómo era la situación de las murallas de Betanzos en aquella época, y habla de las edificaciones adosadas a ambos lados de la muralla. A pesar del episodio de peste de este siglo, hemos hablado de otro que provocó que se hicieran las celdas individuales. Hay otro episodio de peste, hay incendio. Hay una explosión vocacional impresionante en este siglo y hace falta ampliar el convento. Nos encontramos con un problema porque la muralla nos limita la ampliación. Entonces vamos a solucionarlo de alguna manera. Por otro lado, hay un vestigio de que hubo un campanil en esta zona. Existe la escalera de caracol que se puede observar en la actual sacristía de la iglesia franciscana. Y en el año 1569 hay un encargo del Ayuntamiento de Betanzos a un cerrajero de Puente Deume para que haga un reloj en la torre del convento de la iglesia franciscana. Había otro reloj en la iglesia de Santiago y era un reloj que tenía que dar las horas en concordancia con el otro reloj. Es la época de la construcción de más capillas funerarias. Nos damos cuenta de la importancia de las capillas porque era la manera de financiarse. Cobraban por las capillas y por las misas de funerales, etcétera, que realizaban. Estas capillas funerarias adosadas a este lienzo son de esta época y una capilla que no se ve, que la veremos luego, que está adosada al lienzo sur. Teníamos que ampliar y vamos a ampliar el convento. Hemos dicho que ya se podía construir extramuros de la muralla y los frailes lo que hacen es hacer eso, construyen la ampliación en esta zona. Hemos visto el proyecto de Eutasio Rodríguez donde nos da las pautas de esa ampliación. La muralla se convierte en elemento estructural de la nueva ampliación y vamos a tener un convento fortaleza.
porque el muro exterior, este muro, se va a convertir en la muralla de la ciudad. Y esa foto del inicio, donde aparecen unas ventanas que mucha gente piensa que son de la muralla, no son de la muralla, son del antiguo convento. Por otro lado, este era el corral, ya que aparece la calle de la Ribera. Las construcciones se adosan en esta zona. La planta primera de la ampliación, que es esta de aquí, y este patio, que es el espacio que quedaba entre el muro más exterior del convento, que hemos ido viendo cómo ha ido creciendo, y la ampliación, este patio de luces. Vemos cómo la geometría se mantiene, cómo el proyecto crece de la misma manera que nace, o sea, con las mismas formas geométricas, con los mismos recorridos interiores, o sea, hay un orden que se mantiene en todo momento. Hemos dicho que Betanzos era Camino de Santiago. Hay datos históricos de que fuera del convento había el Hospital de San Cristóbal, que se quemó en uno de los incendios. Por otro lado, he hecho alusión a Santiago Peregrino, que apareció en una de las excavaciones, que yo en la hipótesis de mi tesis lo ubico dentro del claustro. Sabemos por el inventario de la Reforma franciscana que se lleva a cabo en este siglo, en 1567, se hace un inventario porque hay un visitador que llega a Betanzos y se hace un inventario de las estancias del convento y de todos los bienes que había, porque no nos vamos a olvidar que es justo posterior al Concilio de Trento, donde tiene que desaparecer el conventualismo. Entonces se hace un inventario y en ese inventario aparecen unas estancias que yo he reflejado en esta hipótesis. Entre las estancias nuevas que aparecen son una hospedería, las aulas de teología y latín, las celdas individuales. La hospedería la he ubicado en la planta baja, la hospedería y unas celdas, las cátedras, esta es la planta superior. En la planta baja la hospedería y celdas, en la planta intermedia las cátedras de latín y teología, y en la planta superior más celdas de los propios frailes. Aquí vemos las dos fases comunicadas. Se comunican porque todavía aquí tenemos la Cámara Real. La Cámara Real no la comunicamos con el resto del convento, es de uso exclusivo de los reyes. Y aquí vemos en el siglo XVI cómo era el convento. Vemos con la orden tercera, el campanile, la iglesia terminada con las capillas del ábside y el claustro en una planta. Todavía va a crecer más. Esas ventanas a las que yo he hecho alusión al principio están en este muro. En el siglo XVII sigue creciendo la ciudad. Y es un dato interesante, dentro de la orden franciscana aparecen los frailes encargados de dirigir las obras del convento. Hemos dicho que los frailes franciscanos son unos frailes que son los sabios de la época medieval en todos los siglos. Entonces en el siglo XVII aparecen los directores de obras. Y estos directores van a controlar absolutamente todo, van a dimensionarlo todo, incluso la distancia que tiene que haber entre las nuevas fundaciones y el centro de las villas, las distancias que tiene que haber, ahora mismo ya lo concretan absolutamente todo, en las salas capitulares, refectorios, alturas de suelo a techo, en fin. Seguimos ampliando el convento, porque hemos dicho que hemos pasado por episodios de pestes, por incendios, pero las vocaciones siguen y hay que ampliarlo. La siguiente ampliación que se lleva a cabo es el sobreclaustro. Hemos dicho que las dimensiones del claustro y la distribución son fruto del acta notarial de 1604 y 1606. Este es el sobreclaustro, que mantiene la misma circulación cerrada, que es la perfección, porque lo que se hace en la época, en la filosofía escolástica, es reproducir la ciudad divina, o sea, y la ciudad divina que es cerrada, que todo empieza en Dios y termina en Dios. Entonces aquí vemos cómo los espacios se transforman en la última planta, y se transforman porque se comunican con el gran espacio que es este pasillo, que hace las veces de espacio de oración, de espacio de comunicación. Ay, me parece que se me ha ido una diapositiva. Bueno, aquí lo único que voy a explicar es que es una imagen del muro perforado. Desaparece el campanile en el siglo XVII y aparece esta espadaña, que la conocen todos ustedes, porque esta espadaña se tira
en el siglo XIX para construir en su lugar, en este espacio, el convento que el arquitecto diocesano Luis de Riego proyecta en 1917, que fue objeto de muchísimas polémicas, que gracias a las polémicas que se levantaron por ese edificio, la iglesia de San Francisco fue nombrada monumento histórico artístico. Bueno, pues esta espadaña se tiró en el siglo XIX, se construye en el XVII, y aquí vemos el convento ya con todas las ampliaciones terminadas. Así era el convento en el siglo XVII. Vemos la envergadura, la importancia, que puede incluso chocar un poco con lo que he hablado de la regla franciscana de la pobreza. Los franciscanos estaban preocupadísimos de que el ideal de pobreza que ellos transmitían, y además era su forma de vida, ellos reproducían la perfección evangélica de Jesucristo a través de la pobreza. Entonces, que sus edificios dieran otra imagen. La manera que tenían ellos de transmitir esa pobreza era la ausencia de decoraciones. Vemos que las pinturas no existían, que incluso en la estructura cada pilar que aparece, cada pilastra era necesaria y no había nada superfluo. Todo lo que aparece es necesario. Que todas las dimensiones, incluso las construcciones, muy sencilla. Que la sillería estaba solamente destinada a la iglesia, el resto era muro de mampostería. Los materiales que se utilizan son los de la zona, el granito y la pizarra y la madera de la zona. En las zonas, en los muros más pobres, que serían los muros, que era un muro de 3 hojas, en los muros del convento estaban revestidos con mortero de cal. Incluso la sillería de la iglesia también estaba revestido con una capa fina de mortero denominada jabelga, que algunos restos existen todavía en los capiteles y basas que se encuentran ahora mismo en el Museo As Mariñas. Como vemos, bueno, ahora vamos a ver. Nada se dejó al azar en el convento franciscano. La ubicación estuvo muy pensada y la construcción también. Incluso la idea de perdurar, todo se cuidaba, porque lo que tenían a la hora de construir, incluso el modus operandi y los muros, cómo los revestían, era con la idea de mantenerlos bien más años, porque la piedra, como la vemos ahora en muchas rehabilitaciones, que no está revestida, sufre muchísimo más. Entonces lo que hacían eran grandes conocedores de cómo era el granito y de cómo era su constitución, entonces por eso lo revestían. Vemos ahora mismo la maqueta desde otro punto de vista, que es la vista que todos los betanceiros conocen, que es esta calle, desde el sureste. Bueno, aquí vimos, es la misma imagen anterior, cómo va creciendo la iglesia con la estructura, las cubiertas, la vamos a pasar un poco rápido. Vemos la primera planta que hemos hablado antes, el desnivel existente, cómo se salva en un principio rellenando y con escaleras. Vemos aquí el claustro desde este punto de vista, las cubiertas. Estamos ya en el siglo XV, esto es una imagen muy conocida. La cota ahora mismo del huerto, el huerto está como ahora, excepto este cubo existe, este no. El huerto está a la misma cota, se rellenó entero. Lo único que vemos es el desnivel de la calle que fue la antigua travesía de San Francisco, que tiene un desnivel de 7,5 metros. Vemos aquí la segunda fase del siglo XV. La capilla de la Orden Terciaria de la Veracruz, adosada a este muro de la Orden Terciaria. Vemos cómo va creciendo en altura el convento en el siglo XV. Aquí vemos en la misma imagen de antes con las cubiertas. Siglo XVI, ya vamos a comenzar con ampliaciones. Este es el campanile. Ya aparece aquí las bodegas, no las vemos porque está un poco forzada aquí, esta perspectiva no se ve muy bien, pero vamos a empezar a verlo ahora cuando va creciendo en altura. La siguiente planta, la comunicación de los espacios, las cubiertas. Aquí vemos en el siglo XVII el sobreclaustro, la espadaña, los muros perforados del sobreclaustro y un zoom. Aquí vemos cómo eran los espacios. La importancia del convento en la ciudad de Betanzos fue enorme. Ya llegó a ser un convento importante en Galicia. Era una de las capitales gallegas importantes ya en el siglo XVI. Vemos en el siglo XVII con las cubiertas.
Y ahora vamos a ver lo que hemos hablado de la filosofía escolástica y de las formas neoplatónicas, la perfección de la forma y de la geometría en las plantas, en las vistas superiores del convento. Esta es la primera fase. Me parece que me he pasado. Se me ha ido esto. Bueno, las cubiertas, como lo hemos hablado antes. La primera planta. Esas circulaciones cerradas, ¿no? Buscando la perfección. Esa forma semicircular de planta del presbiterio, el rectángulo áureo del claustro, la zona semipública del claustro, las circulaciones para acceder y la circulación interior cerrada. La primera fase con las cubiertas en una planta. Por las sombras que arrojan los volúmenes vemos la armonía de las formas y la armonía del edificio y la muralla. En contraposición a las formas geométricas del convento vemos la forma orgánica de la muralla, que se va adaptando a las curvas de nivel del cerro. La distribución, incluso las formas de los espacios son muy ordenados. Hemos dicho la jerarquía, el orden es fundamental. Como he dicho al principio, es como si el convento tuviera un proyecto inicial y se fuera construyendo por fases, y no fue así, porque se construyó el convento y luego se fue ampliando. Lo que pasa es que este convento, todos los conventos franciscanos se ampliaron con las mismas pautas. Las pautas de la iglesia es la simetría, y el resto son yuxtaposición de cuerpos geométricos estables y perfectos. Aquí vemos el convento con las cubiertas en el siglo XV y el claustro en una planta. Aquí hemos dicho que estas son en el siglo XVI las capillas funerarias que se adosan al lienzo norte, la que se adosa al lienzo sur, que se le adjudica a Juan de Herrera, la escalera real, la escalera del pabellón de los monjes y las celdas individuales. Y la ampliación del XVI, como podemos ver, esta es la zona de las bodegas, con una bóveda de cañón. La primera distribución, a medida que pasan los siglos las celdas van ampliando de dimensiones. La siguiente planta y la última, ya con la conexión que existe entre los espacios, ¿no? Todo nos hace volver otra vez a esa idea que es lo bueno que tiene este proyecto es que uno analiza la ideología, analiza los espacios, analiza el proyecto, ve las formas, y entonces ve cómo el hilo conductor se mantiene a lo largo estamos hablando de 4 siglos. Aquí vemos cómo se han ampliado ya las celdas de tamaño. Este es el espacio, el patio de luces, que surge por la imposibilidad de crecer de otra manera. Por eso aquí no hay otro claustro, porque podía haberlo habido, pero no lo hay, porque no había opción, no había espacio. El muro con ventanas, las cubiertas, vemos las formas que no se adaptan al terreno, sino que lo modifican. Bueno, esto ha sido todo. Bueno, yo creo que si tienen alguna duda podemos hablar de este tema, alguien que quiera contar algo. Bueno, voy a agradecer, ya que nadie dice nada de momento, voy a preguntar, os espacios son esos ao convento, que protección teñen? Non sería ti, sería que era dos concejales que hai aquí. Que protección teñen os anexos ao convento? E o arco que hai aínda agora tapado por unha cochera, un garaje, no que sería a zona das bodegas. ¿Qué grado de protección artístico? Hay un arco que se conserva aí no que sería a zona das bodegas. En estes momentos hai un garaje ali, sí, de coches, nunha antigua ferrería, e víase, era perfectamente visible, ¿no? Sí. Entonces, que grado de protección ten ese patrimonio que está aí, que indudablemente é do convento? Yo voy a tener que ceder la palabra al señor alcalde o al concejal de Cultura. El grado que tiene de protección es del Pepoche, del Peli.
¿Alguien? Igualmente había una fiesta, ¿no? La historia contaba que había unas fiestas allí bajando la cuesta de San Francisco a la derecha donde están las cocheras. Realizaban una fiesta, y había una fiesta de... A una romería. No, más que romería, era una fiesta. Bueno, lo que también es verdad que cuando cuando llega la desamortización y hay que dar uso al convento, en un principio se va a demoler, hay un acta con una orden de demolición del convento completo. El ayuntamiento intenta dar uso a los espacios que se generan, entonces también piensa poner un mercado en el espacio del claustro, que se publica en uno de los periódicos del lugar, que el ayuntamiento va a hacer una propuesta de hacer que no se llegó a hacer nunca. También es cierto que como el espacio que surge del conjunto conventual, la propiedad solamente en realidad salen a subasta algunas fincas, que en realidad lo que se pretendía era venderlo para financiar a la corona. Entonces salen a subasta algunas fincas, entre ellas el huerto, que es el que adquiere, y la zona del granero, don Germán Echeverría Vilas. Y también, claro, el problema que tienen luego es la construcción del nuevo convento. ¿Dónde lo hacen? Por eso tienen que tirar la orden tercera en la Veracruz. Cuando vuelven los frailes, después de la desamortización, no tienen espacio para vivir, entonces hay que tirar eso. Y se construye en el único espacio que era posible, porque el resto ya no era de su propiedad. Y entonces en ese momento pasa a formar parte del patrimonio franciscano, de la diócesis. Antes se habló de un ofuscado, un mortero llamado Javel. Javelga, sí. La javelga es un mortero de cal fino que deja ver la piedra en toda su belleza. O sea, se ve la junta, se ve toda la talla y lo que hace es protegerla. Porque el granito lo que tiene son muchos poros. Entonces, con la humedad, el agua entra en esos poros del granito y con los cambios de temperatura lo que hace es convertirse en hielo. Y ese hielo lo que hace es provocar tensiones en el interior del granito y romperlo. Entonces se va descascarillando por capas. Si nosotros vamos a la iglesia de San Francisco y nos fijamos un poco, veremos cómo hay algunas piezas de cantería que se van como deshaciendo en láminas. Eso es peligroso, porque quiere decir que además cuando la lámina exterior desaparece, la lámina siguiente todavía es más indefensa que la anterior. Hay que tener en cuenta que el granito es cuarzo, feldespato y mica. Entonces la parte más inestable del cuarzo es la mica y el feldespato es el elemento de unión. Entonces lo que hace la javelga es protegerlo. Es más, hasta el siglo XIX todas las iglesias, incluso de sillería, se protegían con la javelga. Hay fotos en el archivo municipal de la iglesia de Santiago con esa javelga. Se ven restos de ese mortero de cal. Sí, pero la palabra es el nombre de javelga era específico de ese mortero. De ese mortero fino que era como una pintura. Que era como pintura, sí. Gracias. ¿Algo más? ¿Algo de excavaciones han hecho? Para llegar, en este trabajo de investigación, No, excavaciones en otras. en lo que se hizo, bueno, estas piezas que aparecieron y que se encuentran en el convento franciscano, en el Museo de las Mariñas, perdón, aparecen en las obras del conservatorio, en el año 1993. Aparecen cuando se excava el suelo para hacer la cimentación, porque había que cimentar de nuevo esa zona, había que consolidarlo. Entonces aparecieron esas piezas que formaron parte del claustro. Por otra parte, González Villar, cuando proyecta las escuelas de Jesús García Naveira, que lo proyectan en el espacio donde se encontraba el claustro, sí que habla de que había el cimiento lo acerca a un muro porque existía algo, pero no especifica nada. Y por otro lado, lo que hace es reproducir un claustro. El proyecto es una reproducción de un claustro. Hace un patio, reproduce unos arcos que en vez de ser unos arcos góticos son unos arcos de medio punto en su estilo, y luego hace una especie de deambulatorio. Él lo que reproduce es un claustro. Pero excavaciones, yo creo que no sé, yo desde luego no sé si se han hecho, creo que no. Además hay piezas, yo creo que se conoce porque se ha publicado, hay capiteles en alguna casa particular con los escudos. Me refiero a los cimientos.
habrá cimientos al debajo, ¿no? Claro que tiene que haber cimientos, sí, sí, sí. Sí, sí, ahora se excavará, sí. Sí, aparecerían, claro. Con lo cual no se trabajaría sobre hipótesis, sino sobre... Entonces ya no sería una hipótesis, sino sería una realidad. Y claro, en el momento que se... Ahora, es que en aquella época la protección del patrimonio es una cosa bastante moderna. Tenemos que darnos cuenta que cuando hemos hablado de la desamortización, que es el periodo liberal, lo que se pretende en España es tirar las murallas, que es el patrimonio de muchísimas ciudades. Entonces tirar las murallas porque pues, hemos pasado de los coches de caballos a los automóviles, y entonces las murallas ya no entran los automóviles, no se circula bien, no se crece, la ciudad no crece. Entonces claro, pasó de ser un elemento defensivo a entorpecer el crecimiento. Entonces lo mismo que ocurrió con las murallas ocurrió con todo, porque en la desamortización desaparecieron no solamente los conventos, sino todos los archivos conventuales, que eran de un valor incalculable. Entonces desapareció todo, no se valoraba. Ahora después de los años nos damos cuenta, pues hicimos una barbaridad, pues sí, pero el tema era que desapareciera todo. Y muchas viviendas de Betanzos se construyeron con piezas de cantería del convento, porque durante un tiempo cuando se desmontó el claustro, estuvo apilado en uno de los muros. Se hizo un chiringuito, se construyó un chiringuito de madera y estuvo apilado. Vamos a ver, es 1872 cuando se abre la calle, en la travesía. O sea que ahí habría piezas de cantería que todavía por ahí tiradas. Yo creo que en la calle del Lagar de la antigua calle del Lagar hay alguna pieza, y luego cuando se hizo uno de los muelles de los puentes también se utilizaron para pavimentar calles, se utilizaron. Eso está en el archivo municipal, aparece en mi tesis también, las actas municipales. ¿Algo más? Yo digo, ¿qué protección tiene ahora esta piedra? Porque al pasar del tiempo, con la humedad, con tantas cosas, yo muchas veces me encuentro trocitos de piedra que ha caído de arriba. Claro, sí. Y a mí me da mucha pena. Y luego la humedad, como han dejado las canaletas del agua arriba, pues cae con una fuerza y va carcomiendo esa piedra las bases de la iglesia. Y sí. Yo les digo que sufro mucho con ello. ¿Y qué puede hacer? No es fácil, ¿eh? Es la humedad por capilaridad. Esa es la que tiene el grave problema. Todos los edificios de piedra que tienen esa antigüedad. No es fácil solucionarlo. Hay algunas soluciones intermedias que no hacen desaparecer el problema, solamente lo alivian. Hay inyecciones de silicona que se hacen en el perímetro de los muros, se puede cortar un muro de manera que la humedad no suba. Se han hecho barbaridades como volver a pavimentar encima del pavimento antiguo, pero tampoco se evita, porque lo que hace es pasar de una pieza a otra. O sea, lo que sí sería bueno sería hacer colocar un tubo perimetral al edificio, de manera que la humedad, en vez de meterse dentro, se quede fuera. Entonces hace una excavación perimetral cerca de los cimientos, y entonces toda esa agua que se mete dentro, pues por capilaridad se quedaría fuera, y se orienta que se vaya hacia una canaleta y tal. Sí. Los tubos de arriba, en esas alturas. Eso es un tema de mantenimiento, que es muy caro, claro. Vamos a ver, el tema de las canaletas que usted dice, de los canalones, es un tema de mantenimiento, porque lo que pasa es que se llena de hojas, incluso los pájaros, de semillas, y crecen auténticos árboles. Y lo que pasa es que esa humedad, el problema está en que entra en la coronación de los muros, porque es donde lo acaba destrozando, en la coronación de los muros. Claro, todo ese musgo que aparece, la humedad, es muy peligroso. Habría que estar limpiando el muro continuamente. Claro, sí, es mantenimiento. Y en cuanto entra una gota de humedad en una cubierta de madera, pues ya sabemos lo que pasa, se arruina. Se empieza arruinando la cubierta, para luego arruinarse los muros, y definitivamente cae todo al suelo, sin solución. Sí. Claro, nosotros somos los responsables de cuidar el patrimonio, claro que sí, porque estamos hablando de un convento que tuvo muchos siglos de historia muy importante. Como hemos dicho, los franciscanos eran mucho más sabios
que Leonardo da Vinci en el Renacimiento, a pesar de la fama que tenían la Edad Media, porque desaparecieron muchas bibliotecas, pero eran unos sabios. O sea, todo lo que hemos visto en estas diapositivas, que es trabajo, y además aprovecho para agradecer a todos los archivos que yo he visitado y con los que he trabajado y estoy trabajando, y los voy a citar si tengo un ratito: el Archivo Municipal de Betanzos con todo su personal, el Archivo Franciscano de Santiago y el Padre Oro, que es el que me ha ayudado también, el Archivo del Reino de Galicia, el Archivo de Simancas, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de Alcalá de Henares. Vamos a ver, ahí está parte de nuestra historia, y está Betanzos, ¿eh? Hay unos documentos y unos legajos de Betanzos que aparecen en mi tesis muy interesantes, quiere decir, y lo que desapareció con la desamortización, ¿eh? Y bueno, y con la guerra de la independencia también en Betanzos, que se quemó todo para calentarse los franceses, y se sacaron a los muertos de los sarcófagos para dar de beber a los caballos. Sí. Mira, los estudios esos de teología y de latín de que hablaste, ¿sabes algo más? No sé más, porque aquí había una cátedra que no era de los franciscanos. En realidad los franciscanos, las cátedras eran para sus propios frailes. Ellos no enseñaban a nadie del exterior. Ellos tenían sus cátedras para formar a sus frailes. Después, con los liberales, en el siglo XIX, es cuando aparecen ya... bueno, sí que en Betanzos hubo una cátedra de la que he tenido yo noticia, que aparece en los anuarios reflejada, pero no es franciscana. Los franciscanos solamente impartían clases y daban conocimientos a los miembros de su orden, solamente. Sí, después ya se abrió el conocimiento, pero hasta el XIX no. Y en la época liberal, cuando crean las escuelas de San Francisco, ¿sabes el año en que crearon las escuelas? 1839. Existía una celda, la celda de Vaquero, pero en 1839 es cuando el ayuntamiento... Hay que tener en cuenta que la propiedad conventual, que pertenecía a los franciscanos, pasa a formar parte de la corona española. Entonces, en ese momento es cuando se puede dar uso pero no al ayuntamiento de Betanzos, a la corona, y se sacan a subasta. Entonces el ayuntamiento solicita el espacio que estaba siendo utilizado en la celda de Vaquero como escuela, que ya estaba siendo utilizada en 1839, para una escuela municipal. Y a la fecha que yo tengo recogida del archivo de las actas municipales es 1839. ¿Algo más? Bueno, pues agradezco a todos el público, amigos, conocidos, betanceiros, la asistencia y... Gracias.